Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una enseñanza acerca de la manera correcta en la que debemos de estudiar nuestra Biblia, cómo debemos de leer y estudiar nuestra Biblia. Primero que nada debemos de recordar que nuestra Biblia es palabra de Dios. Así es, Dios inspiró a cada uno de los hombres que escribieron los libros que integran nuestra Biblia. De esta manera, nuestra Biblia se compone por varios libros, los cuales fueron escritos por diferentes autores en diferentes momentos. Algunos son del mismo autor y otros son de diferentes autores. Y fueron escritos en lapsos de tiempo diferentes, es decir, algunos escribieron hace unos 2000 años y otros escribieron muchísimos años más atrás. Nuestra Biblia está inspirada de Dios, por lo que no se contradice. Sus textos embonan a la perfección unos con otros y todos los libros apuntan hacia Dios, hacia Jesús, hacia su sacrificio y hacia su amor, su justicia y todo lo que es Él y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es importante que tú entiendas que mediante la oración nosotros nos comunicamos con Dios. Por medio de la oración Dios escucha nuestra voz, nuestras peticiones, nuestro agradecimiento. Y por medio de la palabra de Dios, es decir, la Biblia, por medio de ella es que Dios nos habla a nosotros, que Dios nos enseña. Ahora es muy importante que tú sepas que nuestra Biblia, como la tenemos actualmente, así fue escrita, pero no estaba dividida en capítulos ni en versículos. Se dividió de esta manera para que fuera más fácil su lectura y comprensión, lo cual es una ventaja, pero en muchos casos también suele ser una desventaja. Es una ventaja porque podemos estudiar un capítulo a la vez. Podemos leerlo y estudiarlo, pero es una desventaja cuando se toma un solo verso y se saca de contexto. Es muy importante que tú entiendas que debemos de estudiar la Biblia cada día, pero que no te compares con otros hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma capacidad de lectura ni de comprensión. Hay métodos para que leas la Biblia en 2 años, en 3 años, y te exponen la manera de cómo puedes hacerlo, de cuántos capítulos debes de leer, de qué forma puedes hacerlo. Pero no debemos de hacer eso, no debemos de generalizar, porque cada uno de nosotros somos diferentes. No todos tenemos la misma capacidad de lectura, la misma retención, ni la misma comprensión. No te compares con aquellos hermanos que pueden leer 5 capítulos diarios si tú solo puedes leer 1, pero tampoco te conformes. Es decir, no digas como algunos hermanos que suelen decir: yo le canto a Dios, yo oro, pero yo no leo la Biblia. Eso está muy mal. La Biblia es palabra de Dios y, como ya te lo dije, Dios nos habla a través de su palabra. Por eso es necesario que ores, que alabes a nuestro Señor, pero todo tiene que ir de la mano con la lectura de la Biblia, su comprensión, la enseñanza que Dios nos da a través de estas páginas. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas personas suelen decir: es que yo abro la Biblia y en la página en la que se abre, eso es lo que yo leo. Esto está mal. Debemos de recordar que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y eso lo podemos ver desde el primer capítulo de nuestra Biblia en Génesis 1, donde se ve el orden que Dios tuvo al hacer la creación. Entonces, cuando tú vayas a estudiar tu Biblia, número 1, no te compares con los demás, pero es importante que tengas un hábito diario de lectura. Todos los días abre tu Biblia y comienza a leer de una manera ordenada. Empieza a leer, toma una carta, toma un evangelio, toma uno de los libros y comienza
hasta donde tú consideres. Ahora, es muy importante en algunos capítulos, como ya te dije, fueron divididos. La Biblia no era así. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos capítulos empiezan de una manera en la que nos apunta que debemos de leer primero el capítulo anterior, o quizás simplemente tener una idea de qué es lo que ya leíste ese capítulo. Es decir, si hoy lees el capítulo 14 de, digamos, alguno de los evangelios y comienza diciendo, por lo tanto, por lo anterior, así pues, eso significa que debiste de haber leído el capítulo anterior. Ahora, si tú lo leíste un día antes, debes de tener la idea ya de qué es lo que dice, pero si no lo recuerdas, debes de darle una breve lectura de nuevo para que tengas una idea de qué es lo que vas a ver en este capítulo siguiente. Te voy a dar un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, que comienza diciendo, por lo tanto, nosotros también. ¿Te das cuenta? Dice por lo tanto. Eso quiere decir que está unido al capítulo anterior. Entonces es necesario que leas el capítulo anterior o que tengas una noción de lo que dice. Vamos a ver otro ejemplo. Romanos 2, que empieza diciendo, por lo cual, oh hombre, eres inexcusable. Aquí nos está diciendo por lo cual. Eso quiere decir que debimos de haber leído el capítulo anterior. Ahora, hay otras divisiones de capítulos que no están muy bien pensadas y debemos de tener cuidado con esto. Podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 5, donde está la historia de Ananías y Zafira. El capítulo comienza hablando de que había un hombre llamado Ananías y su mujer Zafira y que decidieron vender una heredad. Bueno, si tú analizas en el capítulo 4 al final, ahí es donde en realidad empieza esta historia. Allí nos dice que Bernabé decide vender una heredad y le trae el dinero a los apóstoles. Como consecuencia, este varón Ananías decide hacer lo mismo, pero lo de Bernabé está en el capítulo 4 al final y lo de Ananías está a principios del capítulo 5. Por eso es necesario que leas el capítulo anterior o que tengas noción de lo que dice. Es muy importante que no saques un versículo de contexto. Quizás ya hayas oído esta expresión antes y no sabes lo que significa. Sacar un versículo de contexto quiere decir que le estás dando una interpretación que no tiene nada que ver con lo que dice la carta o el libro en el que está este verso. Es necesario que si estás leyendo el verso 5, hayas leído el verso 1, 2, 3, 4 y por supuesto que cuando leas el 5 después debes de leer el 6, 7, 8. Este es el contexto, lo que está antes, lo que está después e incluso lo que está en un capítulo anterior. Ahora, te voy a dar unos tips de qué es lo que debes de hacer cuando estés estudiando la Biblia. Yo te aconsejo que cuando leas la Biblia te preguntes ¿quién es el que está hablando? Muchas veces los versos empiezan diciendo y dijo. Entonces es muy importante que tú te fijes quién dijo. ¿Jesús? ¿El apóstol Pablo? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Quién fue el que dijo? Es importante que mires eso. ¿Quién dijo? Ahora, es muy importante que te fijes a quién van dirigidas estas palabras.
Las palabras fueron dirigidas a los apóstoles, a los discípulos, a los fariseos o al pueblo en general. O por ejemplo, en el caso de las cartas, por ejemplo, en el caso de las que escribió Pablo, las cartas van dirigidas a una iglesia determinada como Romanos, Corinto, Éfesos. Es importante que mires esto. Ahora, cuando termines de leer tu capítulo, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo recuerdas? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué fue lo que retuviste? ¿Qué se te quedó en tu cabeza? Si te das cuenta que leíste y no recuerdas absolutamente nada, es necesario que vuelvas a leer. Es necesario que lo retomes tu lectura y si aún no te quedó lo suficientemente claro, puedes volverlo a leer al día siguiente. Así es, no debes de tratar de leer un capítulo diario, 2, 3, 4, 5. No tiene caso que leas tantos capítulos si no estás reteniendo lo que estás leyendo. Es más importante que retengas, aunque sea un poquito, pero que algo se te quede. Y muchas veces aprendemos a través de la repetición. Entonces, así como cuando nos enseñaron en la escuela que repetíamos las tablas y de esta manera se nos quedaron y después de tantos años todavía nos acordamos de las tablas de multiplicar. Pues así pues puedes estudiar tu Biblia, tomas un capítulo y si no te quedó claro lo vuelves a leer y si todavía no te quedó claro mañana lo vuelves a leer. No te sientas menos porque no lees la misma cantidad de capítulos que tus hermanos. Como ya te lo dije, no todos tenemos la misma capacidad de lectura y de comprensión, pero tampoco te des por vencido diciendo es que yo no puedo, es que no comprendo, es que no me gusta leer, porque eso está mal. Debemos de leer la palabra de Dios y llenarnos de ella cada día. De esta manera alimentamos a nuestro espíritu y conocemos cada día más a Dios. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición.